Tubo de rayos catódicos. Cuando Leucipo y su discípulo Demócrito propusieron por primera vez la existencia del átomo, lo describieron como la partícula última e indivisible de la materia. Dalton, unos 2000 años después, mantuvo esa opinión. Parecía necesario suponer que, por definición, el átomo no tenía estructura interna. Si el átomo podía dividirse en entidades aún menores, ¿no serían entonces dichas entidades menores los verdaderos átomos? A lo largo del siglo XIX se sostuvo la idea de que el átomo era la partícula mínima e indivisible, pero después fue descartada al no proceder de naturaleza química, sino que sucedió mediante estudios de la corriente eléctrica. Se descubrió que los mejores conductores de electricidad eran los metales por su escaso potencial eléctrico, a diferencia de materiales como el vidrio, la mica y el azufre, que son aislantes o no conductores. Los intentos de Faraday para dirigir electricidad a través del vacío fracasaron por falta de un vacío suficientemente perfecto. Pero en 1855, un soplador de vidrio alemán llamado Heinrich ideó un método para producir vacíos más altos que los que se habían obtenido hasta entonces. Preparó recipientes de vidrio haciendo el vacío en ellos. Tras varios experimentos de Plücker, un amigo de Heisler, en los que introducía un par de electrodos creando un potencial eléctrico entre ellos, consiguió pasar corriente a través de los tubos. Dicha corriente producía efectos de luz dentro del tubo, y dichos efectos variaban de acuerdo al grado del vacío. Si el vacío era muy alto, la luminiscencia desaparecía, pero el vidrio del tubo reflejaba una luz verde alrededor del ánodo. En 1875, el físico William Crookes ideó un tubo con un vacío más perfecto aún, en el cual Crookes demostró que la corriente eléctrica se originaba en el cátodo y viajaba hasta el ánodo, donde chocaba con el vidrio que estaba junto a él y producía luminiscencia. Ya pasando el tiempo y tras muchos experimentos e investigaciones, en 1897 el físico Joseph John Thomson, o mejor conocido como J.J. Thomson, trabajando con tubos de alto vacío, logró demostrar la deflexión de los rayos catódicos en un campo eléctrico. Este fue el eslabón final tras varias pruebas. Y a partir de entonces se decretó que los rayos catódicos eran corrientes de partículas que transportaban una carga eléctrica. Efecto fotoeléctrico. En 1886, Goldstein realizó algunos experimentos con un cátodo perforado en un tubo en el que había hecho el vacío. Cuando se provocaban rayos catódicos en un sentido hacia el ánodo, otros rayos se abrían paso a través de los agujeros del cátodo y eran despedidos en el sentido contrario. Como estos nuevos rayos viajaban en el sentido contrario al de los rayos catódicos cargados negativamente, parecía que debían estar compuestos por partículas cargadas positivamente, las cuales J.J. Thomson llamó rayos positivos. Tras demostrar que los electrones no formaban parte de la carga positiva, el físico Ernst Rutherford aceptó el hecho de que la unidad de carga positiva era una partícula bastante diferente al electrón. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotón impactan con los electrones de un metal arrancando sus átomos. El electrón se mueve durante el proceso dando origen a una corriente eléctrica. Este fenómeno es aprovechado en las plantas que utilizan paneles solares, los cuales reciben la energía lumínica del sol transformándola en electricidad.